Uno, reciban un cordial y fraternal saludo. Soy Octavio Arias Sequeira, su instructor en este curso de autoliberación espiritual. En el día de hoy vamos a desarrollar el tema número 4 de este curso, el cual lleva por título la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Está asociado al verbo personare, donde per significa a través de y sonare significa sonar. En los antiguos teatros romanos hace alusión directa a las máscaras, porque precisamente las máscaras eran los instrumentos que utilizaban los actores, no solamente para representar las diferentes emociones que querían transmitir a su público, sino también para aumentar el tono de voz y la proyección de la misma. Entonces, básicamente, personalidad significa o es un sinónimo de máscara. Intelectualmente, este término habla de la forma de ser de cada individuo, de cada persona. Para el estudiante de lo que es el autoconocimiento espiritual, es simplemente el vehículo de expresión de los diferentes yoes, del mí mismo, del ego. ¿Cómo se crea la personalidad? Esta se forma a través del ejemplo de nuestros padres, pero obviamente también es pero muy influenciada por la calle, la escuela, es decir, por todo el mundo que nos rodea. Es importante diferenciar de manera muy puntual la esencia y la personalidad. Ya sabemos que la esencia es, en este caso, lo innato, es la expresión de Dios dentro de nosotros, mientras que la personalidad viene, en este caso, a representar lo prestado, es decir, lo que no nos pertenece. Ahora, fíjense que queremos que desde ya tengamos presente que la personalidad no es más que un vehículo de expresión de nuestros defectos. ¿Ok? Un vehículo a través del cual se expresan nuestros defectos. La esencia es lo propio, lo puro, lo innato, y el ego es el error dentro de cada ser humano. Hecha estas tres diferenciaciones, es importante también aclarar o hablar sobre la existencia de la personalidad. Ella, de manera semejante al ego, a pesar de que el ego sobrevive a la muerte física, ¿verdad? Porque para poderlo desintegrar es indispensable un trabajo autoconsciente de comprensión, meditación y eliminación del ego. La personalidad, en contraparte, si bien es cierto de que la formamos durante los primeros 7 años de vida, ella vive en su tiempo y muere en su tiempo. Es decir, no sobrevive a la muerte física. La esencia es inmortal. El ego sobrevive la muerte y retorna a este valle de lágrimas y se expresa precisamente luego de que hemos formado la personalidad. La personalidad, por su propia característica, repito, vive en su tiempo y muere en su tiempo. Cuando una persona, cuando un ser humano, cuando un hombre desencarna, este vehículo de expresión, ¿verdad?, se transforma en lo que comúnmente nosotros llamamos el espectro o el fantasma del muerto. Ok, pero ¿cuál es la función específica? Fíjense que ya lo hemos dicho 2 o 3 veces en esta breve disertación. La personalidad es un vehículo que fue necesario fabricar, ¿verdad? Es decir, es un medio que sirve de manifestación a valores, bien sea positivos o negativos. Cuando son valores positivos es porque a través de él se está expresando el ser. Pero cuando en nosotros se expresan valores negativos, obviamente lo que se está expresando es el ego, el yo, el mí mismo, el error. Tan es así que normalmente lo que más se manifiesta a través de la personalidad es el yo, el agregado psicológico. Por eso es que los sabios gnósticos definen a la personalidad como falsa personalidad. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para colocarle un freno y dejar que se exprese el agregado psicológico mediante la falsa personalidad en nosotros como individuos, como seres humanos? Pues para ello la práctica que debemos realizar es relativamente sencilla.
Y esa práctica es la no reacción. Si en este caso nos dicen palabras bonitas, si nos dicen palabras feas, la idea es no reaccionar a través de esa inercia ante las diferentes, digamos, impresiones que llegan a nosotros. Esa inercia consciente, ¿verdad? Esa no reacción es la que nos permite ir debilitando a la falsa personalidad. Ahora, en la medida que lo vamos debilitando y que la vamos eliminando, obviamente van a haber ciertos beneficios espirituales. Ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿y qué ocurre si eliminamos la falsa personalidad? Pues al desaparecer el vehículo de expresión de nuestro defecto, entonces hace la aparición del hombre equilibrado. Y el carácter de expresión de la personalidad se convierte en este caso en un vehículo de manifestación de lo puro, de lo innato, de lo propio, es decir, de nuestro ser, de ese aspecto sublime, divinal en cada uno de nosotros los seres humanos. Mis apreciadas, mis apreciados, les invitamos a practicar, a vivenciar, a experimentar estas enseñanzas para que las mismas no se conviertan en una creencia, sino que en la medida que nosotros vamos comprobando todo lo que vamos desarrollando en nuestros estudios, pues los mismos nos ayudan a desarrollar la fe consciente, es decir, basada en hechos concretos. A todas estas no nos queda otra, sino que sugerirles que se inscriban en nuestro canal, activen la campanita para que de esta manera sean oportunamente notificados de nuestros nuevos temas que iremos subiendo, ¿verdad? Para precisamente ir, en este caso, en el desarrollo del curso. Y también, ¿por qué no? Agradecemos infinitamente si le puedes dar un like, porque lo mismo ayuda, contribuye muchísimo en nuestra misión. Muchísimas gracias. Y será para el próximo tema que, por cierto, lleva por título La máquina humana.